Queremos empezar precisamente por hacer un balance de lo que encontramos en esta zona del país, porque desde luego es mi obligación como diputada, como ciudadana, recorrer Venezuela y en particular aquellas zonas del país que están siendo más afectadas por los atropellos, los abusos, las violaciones a los derechos humanos y los controles que ha impuesto y cada vez más profundiza el régimen de Maduro. Quisiéramos referirnos a la situación de la frontera en varios planos, en el plano humano, en el plano comercial, en el plano militar, en el plano de la situación criminal y en el plano institucional. Pero desde luego quiero empezar con la situación humana, porque es de verdad desgarrador lo que constatamos en San Pedro del Río, en Ureña y en San Antonio del Táchira. En primer lugar, la realidad de las familias separadas. Hemos hablado con madres y con hijos que tienen a sus familiares del otro lado de la frontera. Hemos hablado con venezolanos y colombianos que están viendo la rutina de su vida totalmente alterada y perjudicada. Personas jóvenes y niños que estudian de uno y otro lado de la frontera. Nosotros pudimos ver la forma como se están trasladando niños venezolanos que viven en Venezuela, en San Antonio, y que estudian en Cúcuta, y lo que representa para ellos el traslado en 2 autobuses, porque salen en un pequeño autobús que los lleva a la mitad del puente, en la mitad del puente tienen que bajarse, montarse en otro autobús que los lleva a sus escuelas y así la rutina de regreso. A los padres no les permiten ir ambos acompañando a sus hijos, solo uno. Me decía una madre, ni 1 kilo de leche puedo traer de vuelta, a pesar del drama de lo que estoy viviendo aquí. Hablábamos con colombianos, colombianas, que tienen décadas viviendo en Venezuela y que por diversos motivos no tienen hoy sus papeles regularizados, que no se atreven a salir de las casas, encerrados en las casas porque sienten que si ponen un pie fuera de su casa donde han vivido por décadas pueden ser deportados y ser parte de este proceso de violatorio de los derechos humanos que han sido los desplazamientos forzados que allí hemos visto. Gente que no puede ir a su trabajo, venezolanos que regresan a sus hogares porque estaban en el exterior y venían por el puente aéreo de Cúcuta y que han tardado hasta 12 horas parados bajo el sol en el puente para poder llegar, cruzar y llegar a sus hogares, bien sea en la frontera o en San Antonio. Y quizás lo más sorprendente, porque si bien el régimen había dicho que todo se había normalizado, habían insistido en que ya no habían colas, en que se habían acabado las colas en la frontera. Déjenme decirles que Ureña y San Antonio del Táchira es una sola cola. En Ureña la situación es tan crítica que una mujer me decía que había hecho 3 veces cola esta semana de más de 2 horas cada una y había regresado a su casa con las manos vacías. La gente está desesperada, lo que demuestra que no era producto de la presencia de ciudadanos colombianos en nuestro país o del contrabando, como ellos califican, al de tal que la situación de crisis y de escasez de desabastecimiento en la frontera ha llegado a estos extremos. Pero ese no es el solo punto. En el plano humano quizás lo que más nos conmovió fueron los testimonios precisamente en San Antonio del Táchira, donde la militarización ha llegado a tal extremo que una mujer me decía, María Corina, yo siento que hasta para ir para el baño yo tengo que pedir permiso hoy. Es decir, la presencia de la autoridad y la fuerza militar que incluso pretende subordinar, amparado en el estado de excepción, a la autoridad civil. Eso en el plano humano, realmente desgarrador. El plano comercial, y quiero mostrarles unas imágenes porque a nosotros realmente esto nos ha conmovido, quienes conocen a San Antonio del Táchira, aquí ustedes lo pueden ver. Esta es la avenida Venezuela, el San Antonio del Táchira, mírenla aquí. Esta era quizás la avenida con mayor actividad comercial que existe en Venezuela. Aquí no se podía movilizarse uno por lo que era el transporte de gandolas, de camiones, de vehículos y de personas. Así está, absolutamente desierta. Los comercios cerrados, no se permite el tránsito. Miren la aduana. Esta es la aduana más viva de América Latina. Así está. ¿Qué está ocurriendo? Los comercios cierran, no solo porque no tienen insumos, es que tampoco tienen clientes.
muchísimos venezolanos viven en Cúcuta y venían a consumir en comercios, en restaurantes, en actividades de servicio en toda la frontera venezolana, que ahora se encuentra incluso en San Cristóbal, viendo cómo la actividad y sus ventas decaen abruptamente. Las agencias aduanales están al borde de la quiebra, los almacenadores están vacías. Esa es la situación comercial. Se estima que en pérdidas de más de $400.000 diarios, nada más en la frontera del Táchira. Falta cuantificar lo que va a representar la frontera del Zulia y de Apure. En el plano militar, realmente fue conmovedor y alarmante constatar la confusión y la desmoralización de oficiales y soldados. Uno pregunta, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién emite hoy las órdenes a los militares desplazados en esta zona y en puestos y en las aduanas? ¿Es el comandante de la REDI? ¿Es el comandante de la SODI? ¿Son los nuevos coordinadores de zona que nadie sabe cuáles son sus autoridades, sus competencias y por qué y para qué están allí? ¿Son los responsables de ejecución del decreto, que en este caso serían los gobernadores? Pero aún más preocupante, nuestros ciudadanos militares se preguntan, ¿quién es el enemigo? ¿Cuál es el objeto de este cierre injustificado? Y desde luego, ¿hasta cuándo se pretende sostener una situación que está generando tanto daño a los venezolanos en esta zona? Es evidente que la utilización de nuestras Fuerzas Armadas para actividades de protección civil o seguridad ciudadana, lo que produce es un desgaste y la evidencia de que hay otras motivaciones por detrás sobre las cuales hoy vamos desde luego a alertar. En materia criminal, en materia de las actividades ilícitas, vemos al régimen insistentemente hablar del paramilitarismo. Desde luego, lo hay. Pero no hemos escuchado una sola vez mencionar la existencia de grupos guerrilleros y del drama que están viviendo los venezolanos en esta zona hoy en día, porque allí todo el que transita y vive en la frontera tiene que pagar vacuna. Y aquí no se oye una sola voz de denuncia acerca de la presencia de estos grupos irregulares en la zona. Y nosotros obviamente constatamos y conversamos y escuchamos los testimonios de comerciantes, de ciudadanos, de personas que tienen que convivir con este drama continuamente. Desde luego, en el plano institucional, eso quiero que sea la doctora Velandia experta en esta materia, lo que está claro es que se ha desmontado toda la institucionalidad binacional, que es los canales a través de los cuales históricamente Colombia y Venezuela han resuelto los conflictos y los incidentes que se han producido históricamente y de manera recurrente en nuestra frontera. Que es lo que nos lleva, desde luego, a concluir que lo que está detrás de esta acción y este conflicto creado por el propio régimen en la frontera no es lo que dicen. En Venezuela, entre Venezuela y Colombia, han ocurrido incidentes mucho más severos que la lamentable agresión a nuestros efectivos militares en el mes de agosto. Mucho más severos. Recordemos el 24 de octubre del año 2009, en Curuchú, estado Táchira, cuando hubo una masacre de 10 ciudadanos. Se cerró la frontera, se planteó un estado de excepción. Ni hablar el incidente con la corbeta Caldas, ni hablar cuando la ruptura de relaciones diplomáticas en el año 2010. Se cerró la frontera, se decretó un estado de excepción. Desde luego que no, porque esta situación lo que está generando es un daño terrible en la gente de la frontera, que son colombianos y venezolanos, porque así se sienten. La conclusión es que esto es una crisis creada por Maduro y su régimen, que en lo que va de año hemos visto cómo de forma reiterada busca crear, busca conseguir y generar un enemigo externo, un conflicto externo para esconder y justificar la miseria de Venezuela y el avance de una represión
feroz, porque lo que estamos viendo en el Táchira y crece hacia el resto del país es la militarización y el aislamiento de Venezuela. Están cercando a Venezuela. Primero fue este año el conflicto con los Estados Unidos, cuando Maduro se puso del lado de los violadores de derechos humanos y de los corruptos en contra de la orden ejecutiva del presidente Obama. En segundo lugar, el conflicto con Guyana. Después de 16 años de abandono de la controversia con relación al Esequibo, después de la más irresponsable actitud en la cual toleraron e incluso incentivaron actos hostiles de Guyana en violación del Acuerdo de Ginebra, porque estamos hablando que son más de 60 concesiones en territorio venezolano del Esequibo y en sus aguas, en sus áreas marinas, que vemos incluso el día de ayer el anuncio del inicio de una nueva explotación de oro en la zona 7 por la empresa Goldfields canadiense. Pero lo que no vemos, y aquí quiero hacer acotación también, es reacción alguna frente a la posición del embajador de Brasil en Guyana la semana pasada, cuando manifiesta apoyo a la posición de Guyana en contra de Venezuela. Yo les pregunto si ustedes han leído una nota de protesta. Yo no la he visto. Entonces, nuevamente, buscar un conflicto externo que ha generado profundos daños para el país. Daños irreversibles que ponen en riesgo lo que ha sido la reclamación histórica de Venezuela, así como el ejercicio de nuestros derechos en la zona del Esequibo. Y ahora finalmente la situación con Colombia, que si algo ha puesto en evidencia es que esta pretensión de generar conflictos externos y buscar enemigos afuera lo que es aislado completamente el régimen de Maduro. Les recuerdo lo que fue la votación del Consejo Permanente en marzo del año pasado. En ese entonces hubo 21 votos con el régimen de Maduro, 21 votos, cuando yo estuve denunciando la violación de los derechos humanos en el Consejo Permanente de la OEA. Hace unos días, esos 21 votos se redujeron a 4. Por lo tanto, todas estas actuaciones desquiciadas, atropellantes del régimen de Maduro en política exterior, no solamente le han hecho un daño inmenso, demostrando la verdadera naturaleza de este régimen, donde finalmente, y ante la aberración y el atropello de la condena contra Leopoldo López, el mundo lo llama por su nombre, una dictadura de facto. Lo grave de este tema es que ha traído también gravísimas consecuencias para los intereses de Venezuela, del Estado, de la República. Y eso es lo que hoy tenemos que alertar. Porque como vemos, del lado colombiano se ha producido una reacción nacional firme, no solamente del gobierno de Colombia, del Parlamento y de la opinión pública, en la defensa de los derechos de los colombianos, incluso con la presencia del secretario general de la OEA en la frontera colombiana. Pero ¿quién defiende a los venezolanos? ¿Quién habla por los venezolanos? ¿Quién en la OEA dice cómo están los derechos de los venezolanos hoy, como nosotros constatamos en estos días? Es por eso que nosotros desde aquí queremos elevar la voz a todas las instancias del sistema de protección de la Organización de Estados Americanos y muy especialmente al secretario general de la OEA, que ha mantenido posiciones firmes en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos del hemisferio. Así como acudió a constatar la situación de violación de los derechos humanos en Cúcuta, así como se anuncia esta semana la apertura de una escuela en Cúcuta para los niños colombianos desplazados, los venezolanos exigimos su presencia aquí, en la frontera venezolana, para que el mundo sepa de su voz y por su testimonio lo que hoy esperamos que conozca de nuestra voz y de nuestro testimonio. Cómo se pretende aislar a Venezuela. Y no se lo tengo que decir a ustedes los medios de comunicación. Cada vez hay menos posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Cada vez es más difícil conectarnos a Internet. Cada vez es más difícil las llamadas internacionales. Cada vez es más difícil viajar.
Ahora no cierran la frontera. ¿Qué es lo próximo? ¿Van a cerrar los aeropuertos? ¿Van a cerrar los puertos? ¿Van a impedir la salida de los venezolanos de nuestro país? Y esta es la denuncia que hoy hacemos. Y finalmente una advertencia. Si Maduro y su régimen, por instrucciones cubanas, creen que el pueblo del Táchira, que los zulianos o que la gente de Apure va a tolerar una pretensión de no hacer elecciones en la zona donde hay estado de excepción, pues que se preparen. Porque ni los tachirenses, ni los zulianos, ni los apureños, ni los venezolanos vamos a tolerar que ese esquema tenga lugar. El pueblo de Venezuela, más de un 80%, ha decidido que avanzamos no solamente en la transición, sino que vamos a lograr un cambio de régimen. Y el drama y la crisis humanitaria en la frontera es la constatación de por qué este cambio es urgente. Así que quisiera dejar con ustedes ahora a la doctora María Teresa Velandria, que va a hacer algunas consideraciones técnicas sobre lo que constatamos en la frontera y lo que debe proceder como próximos pasos para abordar el drama que allí vivimos. Muchísimas gracias. Buenos días. De verdad que para quienes hemos analizado la frontera desde el punto de vista académico en los últimos 20 años, constatar lo que vimos allí realmente es desolador. Ver la avenida Venezuela como la mostrábamos hace unos minutos, sin un automóvil, sin una gandola, sin la cola tradicional, realmente da cuenta del daño económico, social y moral que se está realizando en la zona de frontera. Esto es sencillamente un mapa donde ustedes pueden ver cuáles son los estados, los municipios que están sometidos al estado de excepción, y con Colombia compartimos 2.219 kilómetros de fronteras. Son 6 departamentos colombianos y 4 estados venezolanos. En este momento están afectados 1.460 kilómetros de la frontera con Colombia, y eso significa que el 66% del límite que compartimos con este país está bajo estado de excepción. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que falta esto es el departamento de Guainía y Bichada en Colombia, lo que falta es sencillamente un tramo que sería hasta la zona quizás menos transitada, menos comercial. Cuando se cerraron las aduanas de Paraguachón y San Antonio de Ureña, se cerraron los dos pasos legales más importantes del comercio binacional. Y lo que preocupa es que esta medida de excepción, que no se justificaba por un incidente de seguridad, porque hubo unos mucho más graves, que pudo haber sido resuelto por las autoridades policiales y militares, dando con los responsables de este ataque a nuestros efectivos militares, es una crisis diferente a las anteriores que tuvimos con Colombia. ¿Por qué? Porque las crisis eran institucionales, se peleaban los gobiernos, se peleaba Bogotá con Caracas, pero los ciudadanos en la frontera no eran afectados. En esta oportunidad, la crisis da cuenta de cómo las personas están sufriendo en carne propia lo que es un evento lamentable, condenable, pero que no es la primera vez que ocurre, con lo cual, sin duda, se transforma en una excusa. Preocupa muchísimo que la falta de resolución de esta controversia desde el punto de vista institucional no encuentre un camino. Vemos la primera reunión de las cancilleres en Cartagena, donde no hubo ninguna posibilidad de entendimiento. ¿Por qué? Porque se desmontaron todos los mecanismos binacionales que existían de forma permanente. Solamente para recordar, Venezuela tuvo en el periodo democrático un logro muy importante, que fue desgolfizar la negociación con Colombia para poder avanzar en los temas que nos unen con los colombianos. Temas sanitarios, es decir, cuando había una epidemia o en Cúcuta o en San Antonio, las epidemias no conocen de límites, las epidemias no sellan el pasaporte, había que atenderlo de forma binacional. El drama de los vehículos robados en los años 90, en los años 2000, el desplazamiento, las migraciones, los refugiados, el manejo de las cuencas transfronterizas, el comercio binacional. Habían comisiones permanentes que se encargaban de atender esta problemática y de esa forma se resolvía. Sencillamente, los comisionados permanentes de los dos lados del país arreglaban los problemas. Incluso los alcaldes tenían la oportunidad de conversar y de llegar a acuerdos binacionales para resolver los problemas de la frontera. Con lo cual, esta crisis lo que hace es agravar una situación que de hecho existía. ¿Que el contrabando es nuevo en la frontera? No. ¿Que el contrabando de gasolina es nuevo en la frontera? Tampoco. Pero ¿cómo era? Era contrabando de personas, menudeo, vehículos de doble fondo. Eso históricamente fue difícil de combatir.
El problema es que el contrabando se transformó al mayoreo, es decir, ya no eran pimpinas ni ciudadanos en bicicleta trasladando gasolina en los pasos binacionales en las trochas, eran gandolas completas de gasolina que estaban pasando por estas mismas trochas y por los puentes internacionales. ¿Verdad que el daño es incuantificable? Y por último, una conclusión para dejar para ustedes las preguntas. El cierre de la frontera y de los pasos legales le genera al Estado una pérdida fiscal, porque no se está nacionalizando mercancía, no se están pagando derechos aduaneros, no se está realizando el comercio legal, con lo cual aquello que se pretende combatir, que es el contrabando, con el cierre de la frontera lo que hace es que potencia la ilegalidad, porque al no encontrar un cauce legal el comercio, sencillamente se va hacia las actividades ilícitas. Igual, cuando tú desplazas a los funcionarios militares de las bases de protección fronteriza a sencillamente concentrarlos en los pasos legales, estás dejando desprotegidos todos aquellos lugares por los cuales transitan los grupos irregulares, FARC, ELN, Frente Bolivariano de Liberación y paramilitares, porque en la frontera siguen existiendo todos estos grupos. Mira que muy triste lo que vimos, muy grave, una señora de 80 años hablando conmigo de manera personal me decía, yo no quiero salir de mi casa en San Cristóbal porque tengo miedo a que me deporten. Y tengo 60 años viviendo en Venezuela. Y nunca me nacionalicé, sigo siendo colombiana, pero yo siempre sentí que esta era mi casa. Y ahora me da miedo salir al mercado porque temo que me deporten. Yo creo que hay que pedirle a las autoridades, y esperamos que en la reunión de Quito de este lunes entre los dos presidentes se abra la frontera y se establezcan comisiones permanentes para darle solución a los problemas que son binacionales. No hay solución en la frontera tomada de manera unilateral. Toda solución de la zona de frontera tiene que ser concertada entre las autoridades nacionales, estadales, municipales y parroquiales para poder entender cuál es la verdadera realidad que se vive en la zona de frontera.